La excusa del archivo, revisitando la memoria afectiva de la revista Caballo de Proa Valdivia. Ya. Gabriela. Gabriela Urrutia es licenciada en Artes Visuales de la Universidad Católica. Actualmente cursa el Magíster en Pensamiento Contemporáneo de la Universidad Austral de Chile, donde explora las prácticas de investigación artística desarrolladas por distintos colectivos en el sur de Chile. Se desempeña como gestora cultural, curadora y docente y codirectora de Galería Barrios Bajos, plataforma de difusión, creación e investigación en arte y cultura contemporánea. Esta investigación, que se llama La excusa del archivo, es una coinvestigación con Daniela Hermosilla Zúñiga, bueno, Gabriela Urrutia y Ricardo Mendoza, y Ediciones Cultrón. Así que, todo... Por acá. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación a este encuentro. Yo llegué hoy día y alcancé a escuchar la presentación de Ale y de Fer. Felicitaciones, increíble. Y bueno, estoy muy contenta de poder estar compartiendo estos días con ustedes acá en Concepción. Así que muchas gracias. Bueno, la tarea que tengo ahora es un poco difícil porque les voy a hablar acerca de un archivo y de un proceso también de investigación en torno a un archivo que se localiza muy precisamente en Valdivia. Se trata de la revista más pequeña del mundo, así la llamó su editor, Pedro Guillermo Jara. Pero lo más increíble es que esta revista comenzó el año 1981 y su último número fue el año 2013. 40 años que retratan toda una escena cultural, política, también activista, en torno a la ecología, a los feminismos, muy localizado en Valdivia, con algunas fugas hacia otras ciudades como esta, y también Chiloé, y también incluso algunas vinculaciones con Argentina también y otros lugares. Eduardo, creo que con esto puedo pasar, ¿sí? Bueno, andan dando vuelta dos copias del tomo 1. Esta revista más chica del mundo, que mide entre, creo que son 10 y 8 centímetros, la recopilamos en estos dos tomos gigantescos, tomo 1 y tomo 2. Eduardo, tal vez si queréis puedes abrir esto, porque estos son los tomos 2. Sí, entonces, como para que estén dando vuelta. A ver, déjame ver cómo funciona esto. Para allá, ¿cierto? A ver, espérame. Perfecto. Bueno, y lo que les voy a presentar ahora se divide como en 3 secciones. Uno, que tiene que ver con el contexto de esta revista, quiénes son los protagonistas, luego la revista misma y después el proceso de recopilación del archivo revista Caballo de Proa en esta edición facsimilar. Me quedó resonando mucho lo que dijo Fer acerca de la conciencia de la documentación. Y quisiera partir, antes de todo, con una cita a Pedro Guillermo Jara, que fue un poeta, falleció en 2019 y fue el creador y editor de esta revista. Esta cita que les voy a leer ahora está en el Caballo de Proa número 5 del año 91. Ya les voy a explicar porque hay un salto epocal. También pensando en esta idea de la transición, Pedro en la edición dice: Caballo de Proa pretende ir al rescate de la memoria colectiva, dejar constancia de las voces de la tribu que han formado parte de la historia, ejercer la crítica con instrumentos que midan la calidad cultural. Pretendemos motivar polos de desarrollo cultural, incentivar otros, el teatro, por ejemplo, estimular la extensión, descentralizar, Valdivia en beneficio de las comunas, demostrar que el arte y la cultura en nuestra región es tan buena o mejor que aquello que viene desde el centro de Chile. Vicente Huidobro, jugando con el lenguaje, dijo: los 4 puntos cardinales son 3, el norte y el sur.
Esta es la revista Caballo de Proa, y en su edición facsimilar, que ustedes verán acá, efectivamente era de este tamaño, una revista de bolsillo de 64 páginas. Con Daniela empezamos esta idea de recopilar el archivo Caballo de Proa con una sospecha que tenía que ver con que estábamos las dos en Valdivia y sabíamos que había toda una escena, grupo, personas, protagonistas que nos antecedían y que era importante, yo creo, como también comienza esta primera intuición como acerca de los archivos, conocer. Y que tenía que ver justamente con una inscripción muy local, muy territorial y muy geográfica en la región de Los Ríos. Por eso esta cita a Sergio Mansilla. No la alcanzo a leer, que como... Perdón. Ya. Dale, dale. Si realmente habitamos un lugar, es decir, si no estamos ahí simplemente de paso, el lugar nos habita, ingresa a la conciencia, informa y conforma nuestra subjetividad. Que nos habite un lugar o varios lugares significa que el lugar está en nosotros, viaja con nosotros a donde vayamos, reverberan en la memoria lingüística las hablas comunitarias que son o han sido decisivas para la conformación de nuestra identidad en tantos sujetos de cultura. Significa que somos lo que el lugar habitado por nosotros ha hecho posible que seamos, y no podemos simplemente salir de él o desecharlo sin él. Sergio Mansilla Torres, Los lugares hablan en metáforas en sentido del lugar, ensayo sobre poesía chilena de los territorios subpatagónicos. Muchas gracias, Débora. Entonces, esta historia, que incluye la revista Caballo de Proa, el Cronopio y el Lobo Valdivia, que ya les voy a contar, se inscribe también, y yo me imagino que también acá en Concepción pasó, que tenía que ver con la palabra escrita. Las revistas de artistas sobre arte, sobre literatura, Trilce, Atenea, ¿cierto? Era todo un movimiento de la palabra escrita que durante justamente el tiempo de dictadura y después, ¿cierto?, transición, permitió la difusión de distintas ideas. El contexto del Caballo de Proa. El Caballo de Proa, el primer número fue el año 1981, como les comenté, impulsado por Pedro Guillermo Jara. Voy a mostrar una imagen acá. Y Ricardo Mendoza. Ricardo Mendoza llegó a hacerse cargo de la Escuela de Artes de la Universidad Austral de Chile, y Pedro había llegado de Chile chico a estudiar castellano a la Universidad Austral. Pedro no terminó sus estudios y se dedicó a la poesía y a la autoedición. Así se conocieron. Acá está, bueno, ya van a aparecer imágenes en la presentación. Así se conoció Ricardo Mendoza y Pedro Guillermo Jara en los martes de poesía que se desarrollaban en la Municipalidad de Valdivia. El año 77 se inauguró la escuela, el bachillerato en de artes plásticas de la Universidad Austral, y aparecieron estas primeras exposiciones de los estudiantes. En la imagen de la izquierda, un texto, una crítica justamente de Ricardo Mendoza acerca de una exposición de estudiantes de arte. Bueno, en el contexto de dictadura se cierra la universidad, o sea, se cierra la escuela, este bachillerato en artes plásticas, y empieza a desarrollarse toda una escena de artistas. Y esto es muy interesante porque es uno de los hallazgos más importantes y que se evidencian en esta revista, es que las artes plásticas como la poesía, el teatro, la literatura, el cine, se dan en una especie de conjunción bien mixturada. En talleres como el taller La Ventana, el taller del Abasto, donde se encontraban, ¿cierto?, este grupo de artistas, y bueno, se daba una relación
artística, pero también muy vinculada a la amistad. Acá unas imágenes de Maja Vial, que fue pareja y muy participante del Caballo de Proa, que fue pareja de Pedro Guillermo Jara, y Víctor Ruiz Santiago. Estas son imágenes de la primera video performance que se hizo en Valdivia. Maja y Víctor, a la derecha. Y acá también otras imágenes en el taller La Ventana, exposiciones en un lugar que se llama Sala Inilebu, también de la Municipalidad de Valdivia, de todo este movimiento de amigos artistas de la ciudad. Ahí está Pedro y Ricardo, ambos los primeros editores de esta revista. Y como ya les comenté, todo el desarrollo de esta escena muy basado en la colectividad y en la amistad. Bueno, la revista Caballo. Eduardo, ¿tú me puedes ir marcando el tiempo? Sí, ya, perfecto. La revista Caballo de Proa, como les comenté, del 81 al 2013, son 81 números, que durante el 81 y el 84 estuvo dedicada exclusivamente a la poesía. Después Ricardo lo echan de la universidad, también en el contexto de dictadura, y él se va. Y Pedro se queda con este proyecto de autoedición y empieza a desarrollar, a ver si están acá, voy a adelantar un poquito, antes de mostrar esto. Y empieza a desarrollar dos pasquines, uno el Cronopio y el otro es el O Valdivia. Tanto el Cronopio, que en realidad fue una versión nomás, y el O Valdivia fueron 11, son dos pasquines que ellos, que Pedro desarrollaba de forma anónima, también con distintas contribuciones, en el contexto de dictadura, muy contestataria, muy activista, y que nos dimos cuenta, nosotras con Daniela, cuando empezamos a realizar esta edición facsimilar, que era importante incorporar estos dos pasquines en la genealogía del Caballo de Proa. Tenía que ir porque tiene que ver justamente con un cambio desde una intención más literaria a una ya reflexión de crítica social, la ciudad y otros temas que circundaban. Voy a volver atrás. Entonces, el Caballo de Proa pasa a ser una revista de crítica cultural donde encontramos crítica artística, crítica política, también reflexiones sobre ecología. De hecho, se puede hacer todo el seguimiento de la acción por los cisnes de Valdivia, no sé si lo conocen, que tiene que ver con justamente la gran contaminación que hubo, ¿cierto?, a partir de Celco. Está la acción por los cisnes, el Festival de Cine, también toda la historia del festival, está toda la historia también, o la reflexión en torno a los primeros feminismos. De hecho, hay una columna de Jimena Navarro, el 93, sobre ecofeminismo. Y también humor y también gastronomía y lugares de Valdivia. Ahí hay, por ejemplo, ahí hay imágenes acerca del humor gráfico. Había también publicidad, por ejemplo, el Tragabar, que es uno de los lugares, un bar que fue muy icónico en ese tiempo. Hay imágenes del y acá, claro, el Cronopio y el O Valdivia, que son parte también de esta genealogía. Y bueno, la edición facsimilar. También está, como este libro, que en relación a la pregunta acerca del Fondart, hay muchas escrituras acerca del Fondart, y le hablaban al Pedro, le dice señor Fondart. Y esas reflexiones, porque el Fondart se creó entre el 90 y el 91, ¿no? Entonces es muy interesante
es muy interesante porque Pedro ya empieza a evidenciar esta idea del fondarismo y de la fondo de dependencia, ¿cierto?, para el desarrollo de proyectos. Y él le habla al señor Fondart. Lo critica, de repente le pide plata. Es muy interesante y desde el 91, que es la segunda etapa del Caballo de Proa, siempre hay una cosa bien irónica en torno a los Fondart. Eso. Entonces, con Daniela nos preguntamos, porque nos llegó un primer, de parte de Ricardo, un primer compilado de estos caballos de proa, que, como ya les conté, era una revista de este tamaño. Y a partir de, teníamos alrededor de 20, es que se nos evidenció que era necesario poder recopilar todos los números, los 81. Porque, a diferencia del como desafío que tenían ustedes, en el fondo el archivo es la revista misma. No tenemos que reconstruir un relato, sino que tan solo teníamos que reunirlo. Pero era difícil porque es una revista de bolsillo, con un papel roneo y muy sensible o precaria. Entonces, recopilar la colección completa era un desafío, pero era súper necesario. Y en el fondo esa es como la entendíamos como la fuente primaria. Entonces lo que hicimos fue el año 2020, a partir de estos primeros 20 números que teníamos, empezar una campaña pública en Valdivia. En, no sé, personas amigas, redes sociales, quién tenía caballos de proa. Fue impresionante porque no se demoró ni un día, es que ya todo el mundo nos llamaba, ¿cierto? Yo tengo tal número, yo tengo el otro, ¿no? Y yo creo que nos demoramos más o menos un mes tan solo en reunir los 81 números. Ahí ya era un momento en que teníamos bastantes, casi todos, ¿no? Entonces estarán como parte de las imágenes de lo que hicimos. Entonces, cuando ya teníamos los 81 números, es que empezamos a leer El caballo de proa y pudimos reconstruir una constelación. Esta es una sola, porque se pueden hacer miles, ¿no?, de relaciones entre personas, lugares, el Café Paula, el Tragabar, la universidad, el cineclub, la municipalidad, y con tales personas que también obviamente excedían la ciudad de Valdivia. Como les digo, esta es solamente una interpretación, se pueden hacer miles. De hecho, hicimos un par de talleres que era volver a visitar la ciudad a partir del ojo del caballo de proa. Ir a esos lugares que ya no están, que ahora ya hay un mall o no sé qué cosa, ¿cierto? Y este año lo que nos propusimos hacer es estudiar el caballo de proa a partir de la acción por los cisnes. Como Valdivia se declaró ciudad humedal, ¿cierto?, entendemos que esa historia está acá y hay que como revisitarla nuevamente. Entonces son miles de hilos que se pueden tomar, ¿cierto?, y abordar, y en realidad esto es como, nosotras no hemos hecho nada, solamente recopilamos la información. No, ese mapeo no está en la publicación, pero lo que hicimos fue, en una página web que tiene la Seremi de Cultura de Los Ríos, es que está toda la edición digital de todos los caballos de proa, los 81 números más el cronopio y el Valdivia, y están esas constelaciones, además de distintos textos, entrevistas a personas, a Ricardo, etc. Quiero comentarles, también en relación cómo se gestan los proyectos y las continuidades. Esto lo comenzamos el 2020, cuando teníamos estos 20 números, ¿cierto?, con una campaña pública, y lo hicimos con un programa de la Seremi que se llama Los Ríos Territorio Visual, y del 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, es que hemos pasado como distintos pasos muy lentos, pero que nos han permitido finalmente tener este libro. Primero reunimos todos los caballos de proa, después los digitalizamos,
Después hicimos un par de talleres, estos recorridos por la ciudad. Después sacamos este libro. Este año vamos a hacer estos encuentros en torno a la acción por los cisnes que están contenidos en el caballo de proa. Probablemente el próximo año vamos a hacer otra cosa en torno al caballo de proa. Entonces nos ha permitido de alguna manera como ir generando un proceso como muy lento, pero extendido en el tiempo. Y fue muy interesante porque la editorial de este libro es Ediciones Cultrún, que es la editorial de Ricardo Mendoza, ¿cierto? Que fue voy a volver atrás. El coeditor de Pedro Guillermo Jara, ¿cierto? Amigo entrañable, primer director de la Escuela de Arte de la Universidad Austral, y que hoy en día es el editor de Ediciones Cultrún, que tiene más de 300 libros. Y gracias al trabajo colaborativo con Ricardo es que nos pudimos dar cuenta de todo este tipo, por ejemplo, de que el Cronopio y el O Valdivia eran parte de la genealogía de la revista. Y bueno, nosotras planteamos este trabajo facsimilar, como les decía, como una primera fuente. No hay interpretaciones, hay un pequeño texto de nosotras para presentar el trabajo, para introducir lo que es la revista. Después hay un texto más introductorio de Ignacio Smulevich, que Ignacio es historiador del arte, fue colaborador desde el año 96 de la revista, gran amigo también de Pedro y de Ricardo, y que también él nos aportó con un gran número de revistas. Y hay un texto muy, muy bonito de Ignacio que plantea ciertas preguntas en torno a la revista y también cómo entender las revistas como desde los prismas actuales, ¿no? Como el archivo, por eso hablamos como de la excusa del archivo, porque el archivo en el fondo nos permite revisitar ciertamente una memoria afectiva, pero también nos tiene resonancias actuales, ¿no? Y por eso es tan importante para nosotras volver a insistir, por ejemplo, en la historia de la acción por los cisnes, ahora. Sí, eso. También, por otra parte, y volviendo a la idea del fondart, perdón, me quedo como un poco en la cabeza, pero otra cosa que nos preguntábamos y que nos hizo también necesitar la colección completa es cómo diantres una persona, ¿cierto? Durante 40 años insistió en un proyecto. Si ahora nos cuesta, ¿cierto?, 1 año con un fondart, o 2 años, o 3 años, no nos podíamos imaginar cómo Pedro en ese tiempo, durante 40 años, sostuvo él un proyecto autogestionado, sin ninguna institución detrás, sin un fondart, solamente vendiéndolo de mano en mano, porque eso no lo conté, pero la forma de distribución de esta revista era Pedro en su bicicleta, por los distintos bares, por las casas de los amigos, por la universidad, las oficinas de los amigos, vendiendo su caballo de proa. Para mí, realmente, y de forma súper sincera, es algo que como actualmente me cuesta mucho imaginar. Me cuesta mucho. Y me da pena también que me cueste mucho, porque claramente estoy súper, quizás, probablemente acostumbrada a esta fondarización, ¿no? Y nos parecía que en el fondo esta insistencia en la autogestión tenía esta como épica y un valor así como por sí mismo, ¿no? También otra cosa que es importante también recalcar es que esa autogestión, ¿cierto?, y sustentada principalmente por Pedro Guillermo Jara, también tenía un sustento mayor que eran sus amigos, sus amigas, la escena artística de Valdivia, que se basaba principalmente en la colaboración. También cosa muy difícil de pensar hoy en día, independiente que la colaboración sea una palabra que un poco está como en nuestros discursos, pero una colaboración real
es muy distinta, es muy difícil pensarla así, como a este nivel, ¿no? Como de sustentar un proyecto por 40 años. Y aquí se evidencia en el caballo de proa. Sacar esta revista, lo hablábamos también con la hija de Pedro, que es Paz, que también nos entregó los derechos de la revista. Para Pedro implicaba un trabajo gigante, o sea, era articular, no sé, más de 15 personas que escribieran una revista. Yo creo que aquí varias personas trabajamos con la editorialidad, ¿o no? Nos ha tocado como trabajar con textos y con personas, con colectivos, para crear un material, una publicación. Pedro lo hacía muchísimo y lo sostenía. Que no le llegaban los textos, que lo tenían que revisar, cateteando a las personas. Claro, y pensar haciéndolo esto por 40 años es algo como... Sí, no sé ni cómo decirlo, como paciencia, porfía, insistencia, bueno. Y también, ¿no? Todas las personas colaboradoras mandando sus textos, escribiendo. Aquí hay en este tomo 1 hay una entrevista a Ricardo que también cuenta esa historia, ¿no? Cómo las colaboraciones se daban. Pero, no sé, personas que estaban en Estados Unidos, en Madrid, en Argentina, mandaban sus textos para el caballo de proa. En relación también a la edición facsimilar, ¿cómo voy en el tiempo? Ya. Como les decía, nosotras no proponemos ninguna interpretación, ¿no? Como que los hilos los queremos ir tirando de a poquitito como en el tiempo. Lo único que hicimos es invitar a Ignacio a escribir. Hicimos algo que en realidad no lo hicimos nosotras, lo hizo la Isidora Sims, que nos ayudó, que es muy bueno, que hizo los índices de los caballos de proa, con sus palabras claves, porque como es un material tan gigante y tener estos como 2 libracos, ¿cierto? Es que acá hay una sección de índices del caballo de proa, donde están como todos los temas claves, ¿cierto? De cada una de las revistas. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, llegar no sé, pues feminismo, están como marcados. Entonces tú puedes ir a la página 23 del número 75, ¿no? Porque si no, esto es como un mar, ¿no? Como un mar de contenido. Y la otra cosa que hicimos fue hacer una reseña de las personas colaboradoras del libro. Y después el resto es solo el caballo de proa. ¿Sí? Este libro está en formato libro nomás, está en distintos museos, centros de documentación, pero lo que sí es que, como les comentaba, en esa página están todos los caballos de proa digitales, ¿no? Que se puede acceder, que se llama Comunidad Creativa Los Ríos. Sí. Y eso en realidad. ¿Ah? Ya, perfecto.